Hola, hola, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo están? Cecilia, Beatriz Castilla, Mauricio Vargas Carbona, Adriana Guadalupe Bravo López. Muy buenas tardes allá en México. Buenas tardes, noches aquí en Colombia. Bienvenidos, ¿me escuchan bien? Hola, noches, Dios. Sí, todo Muy bien, amable, buenas muchas noches. gracias. Se escucha perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Me alegra mucho que estén conectados, que puedan sacar el tiempo para poder encontrarnos una vez más en este jueves 20 de julio. Aquí en Colombia estamos de celebración, el Día de la Independencia, y pues es festivo. Es un día de fiesta en donde se dedican a descansar, a asistir a los desfiles militares. Sin embargo, pues mm, como seguimos nuestro itinerario, seguimos todo muy bien sin parar porque vamos con nuestro segundo encuentro de este módulo de Santa María la Siempre Virgen. Bienvenidos, bienvenidas, ya se irán conectando más personas, el resto de personas que van a ver estos contenidos de manera pregrabada, pues también un saludo muy especial y vamos a iniciar ya siendo las 7:02 de la noche aquí en Colombia, seguramente una hora antes allí en México, 6:02 de la tarde. Vamos a iniciar y nos ponemos en la presencia de Dios Todopoderoso, quien nos acompaña en esta vigilancia que nosotros estamos haciendo por medio de Mamita María. Les voy a invitar para que nos pongamos en sintonía con Dios, en sintonía de oración, en sintonía de presencia, valida por esta digitalidad, presencia que nos da la virtualidad, pero que sabemos que Dios está con nosotros y por eso estamos alegres y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy en este día, ya 20 de julio, en el que hemos venido caminando durante toda esta jornada, nos encontramos hoy como comunidad cristiana, creyendo y amando todo esto que hacemos, vivimos, cómo lo hacemos, cómo existimos por medio de María Santísima. El estudio de la teología mariana nos debe llevar, Señor, a tu encuentro. Permítenos ubicarnos una vez más hacia ti, que eres nuestro Salvador. Tú, Señor, eres la puerta del cielo. Tú, Señor, eres el cielo. Tú eres el reino de Dios. Y María siempre nos invita a ir hacia ti. Por eso hoy que vamos a ver, Señor, con fundamento en las Sagradas Escrituras y algunas notas exegéticas, de cómo tu Madre, María Santísima, es virgen antes, durante y después del parto. Nos ayudes a entender, nos abras con el Espíritu Santo los ojos del entendimiento para poder conservar en nuestro corazón lo que tú nos quieres enseñar. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Latinoamérica, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, hoy en esta fiesta de la independencia podamos ser gozados de gracia y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos un saludo a Mónica, bienvenida Mónica, Cecilia también, y a quienes se van agregando. Hace 8 días abríamos este tema de la siempre virgen, María, la siempre virgine, y veíamos ese sentido teológico de la virginidad en María, esa donación completa de la persona en María que comporta tanto la virginidad del cuerpo como la virginidad del alma. Terminábamos diciendo que María concibió milagrosa y virginalmente por el poder omnipotente de Dios. María dio a luz sin perder su virginidad y María permaneció virgen durante toda su vida terrestre. Y hoy vamos a ver esos textos escriturísticos. Vamos a ir a la Sagrada Escritura a revisar un poco algunos textos que son acomodaticios, es decir, que se le han acomodado por la tradición a María Santísima, y otros textos que ya nos hablan de María en cuanto Madre de Dios.
como Gálatas 4:4, que es el texto por excelencia que vamos a citar siempre. Gálatas 4:4 al 6. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo por medio de una mujer. Sabemos que es María Santísima esa mujer, que la salvación nos viene por medio de María. Esto nos debe llenar de gracia porque vamos a encontrar en esa plenitud de los tiempos, pues que nuestra historia se convierte también en una historia de salvación. Hoy quiero presentarles entonces esta fundamentación escriturística en este segundo encuentro. En primera medida vamos a ver algunos textos de la Sagrada Escritura que usted debe ir escribiendo. Le invito para que escriba, para que los tenga presentes, para que podamos encontrar allí, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la fundamentación de María siempre virgen. Ojo, estamos en ese dogma, María siempre virgen. Y en segunda medida vamos a ver algunas dificultades exegéticas para hablar de María Santísima que hemos encontrado en la tradición. Entonces, vayámonos y vamos a ver estos textos de la Sagrada Escritura, esta afirmación de la virginidad de María que se apoya en los textos principales de la Sagrada Escritura. Vamos con el primero. Se trata de Isaías 7:14. Este profeta, el gran profeta que nos habla siempre de María. Algunas traducciones de este versículo bíblico nos hablan de una doncella. La traducción que hemos querido traer para hoy es la Virgen. Esa doncella se convierte para nosotros en una virgen. Y nos anuncia Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo a quien pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué no le colocaron más bien en lugar de Jesús Emmanuel? Pues lo vamos a ver. Porque, pues si ya el profeta Isaías lo dice, que el nombre va a ser Emmanuel, ¿por qué lo está diciendo allí? ¿Qué diferencia hay entre Emmanuel y Jesús? Sería una muy buena pregunta para ustedes como teólogos marianos. ¿Cuál es entonces la diferencia aquí? Veamos algunas cosas que nos trae este texto. Las acciones en esas formas verbales. Esa persona, ese sujeto va a tener una acción, concebir y dar a luz. Estos verbos se mantienen en futuro. Concebirá y dará a luz, que se aplican al mismo sujeto, es decir, a la doncella, como la traemos aquí, a la Virgen. Por tanto, esos verbos se refieren con ese mismo sentido de presencialidad al sustantivo, al sustantivo virgen. Cuando hablamos de presencialidad, quiere decir ella es la que va a concebir y ella es la que va a dar a luz a un hijo. Para muchos teólogos en este versículo se afirma tanto la concepción como el parto virginal. Dará a luz, dará a luz. Entonces, además de concebirlo, de gestarlo en su vientre, ese parto, dar a luz, ya nos está hablando de virginidad. Tenemos allí una acomodación que hace la teología para decir que María es virgen en ese momento del parto. Perfecto. Voy a silenciar aquí. Sonia, bienvenida. Beatriz Castilla, bienvenidos. Ya nos saludaremos. Estamos en estos textos. Ya vemos cómo el dar a luz. En Juan 8, Juan capítulo 8, versículo 12 nos habla, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Cuando Jesucristo se autonombra como el yo soy la luz, nos está hablando que es la luz que disipa toda tiniebla. Dar a luz en la Virgen María significa que en medio de la oscuridad, en medio del deseo, viene Jesucristo y disipa la tiniebla, la quita. Aunque Él no pueda quitar toda la tiniebla, por lo menos nos alumbra el camino. Y para que nos alumbre el camino, tiene que nacer en la tiniebla, tiene que nacer en la oscuridad. Y eso significa virginidad. Virginidad tanto de María, virginidad tanto de Jesús. Ya hemos visto con anterioridad esa virginidad espiritual en María,
como la virginidad física. En María se encuentra ambas virginidades. Esa virginidad al interior de María que adora al Creador. Y esa virginidad al exterior de María que alaba al Creador. Adorar y alabar en ese círculo que se da en la Santísima Virgen María constantemente, al cual nosotros estamos llamados. En María encontramos un sentimiento o un modelo a seguir, en ese parto virginal. Yéndonos un poco al Evangelio de San Mateo, un poco más allá, al Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 24. Estamos allí narrando ese modo de cómo Jesús fue concebido. Y dice así: la concepción de Jesucristo fue de esta manera. Nos comienza a narrar cómo nació. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, entonces, para ser desposada es como ser la prometida de este hombre, porque todavía no se habían casado. Sin embargo, ellos convivieron, por lo tanto, ese desposorio llevó a unas bodas, ¿sí? Y se halló haber concebido María del Espíritu Santo. Nos acostumbramos siempre a el Evangelio de San Lucas, esos textos de la Anunciación. Sin embargo, aquí San Mateo nos trae algo, y es la persona de José, San José. Ya lo conocemos, San José, el vicario del Espíritu Santo, San José, el padre de la iglesia, patrono de la iglesia, San José. San José le dice, un ángel del Señor le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir en tu casa a María, tu esposa. Ya el sueño, aquí se narra un poco más el sueño en el versículo 23, 24, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, y sin que él, José, la hubiese conocido, dio a luz un hijo. Ese hubiese conocido tiene que ver con esa relación sexogenital, ¿sí? Es decir, nosotros por fe creemos que en San José y Santa María la Virgen no tuvieron relaciones sexogenitales, y hay que especificarlo así, porque una relación sexual no solamente es genital, sino también es social. Relaciones sexuales, sociales, comunitarias y demás, pero relaciones sexuales genitales no tuvieron. Entonces, se nos dice con toda claridad que la concepción de Cristo se realizó virginalmente, por obra y gracia del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, esto lo entendemos por fe, por fe. Y después se cita ese texto de Isaías, que lo cita Mateo. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta. Recordemos, ¿qué texto era? Isaías 7:14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya el evangelista lo traduce para que sea conocido ese Dios con nosotros, el Dios que acampa, el Dios que se abaja al llegar, ¿no? Dice Filipenses, San Pablo también, y lo cito aquí, que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por unos de tantos. A ese acto kenótico, esa humildad, ese abajamiento, significa el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se hace historia con nosotros. No es el Dios que nos crea y se va, es el Dios que nos dice Génesis capítulo 8, vino y acampó con nosotros. Ese es el culmen de la creación, Génesis 8. La creación no terminó con el séptimo día, en esos signos magníficos que encontramos en Génesis 1 y 2, sino que en Génesis 8 se nos dice, y Dios acampó
Dios vino a caminar con su pueblo. Dios está con su creación. Eso es plenitud de creación. Por eso el Dios con nosotros, que va a significar el Emmanuel para Isaías, es el que va a caminar, el que se hace historia con nosotros, que recordamos en Mateo 1:23. Y sin que él, José, la hubiese conocido, dio a luz un hijo. María no tuvo ninguna relación sexogenital, ni fue violada por un centurión romano, como lo dicen algunos evangelios apócrifos, ni fue tomada y ella tenía ya hijos o tuvo más hijos. No, Jesucristo, el unigénito tanto del Padre y unigénito tanto de María Santísima. En Lucas 1:34, en este evangelio por excelencia que nos habla ya de esa anunciación, esa anunciación que María no comprende. Cuando cuando Dios le habla a María, encontramos que hay una perturbación en su corazón, hay una falta de comprensión de la voluntad de Dios. No entiendo. En San Lucas 1:34 se ve ese texto en cuando San Gabriel le dice que va a concebir el Hijo de Dios. Ella se perturba y se confunde. Oiga, ¿cómo será esto? María ya sabía que para concebir un hijo se necesitaba una relación. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Aquí ya tenemos entonces una particularidad en María, y es que María es virgen. María es virgen, ella no conoce varón, y es por la boca de ella misma que el evangelista San Lucas nos lleva a decir que María es virgen en ese momento de la concepción del Hijo de Dios. Las palabras de la Virgen revelan su firme y decidido propósito de mantener su virginidad. Si esa era la voluntad deliberada de María, aún antes de concebir al Hijo de Dios, y esa actitud era fruto de la gracia, se debe admitir que después de ser madre de Dios, conservarse con fidelidad su virginidad santificada. Es decir, no conoció, no conoce y no conocerá varón, porque su concepción es totalmente virginal. No sé si ustedes se cuestionen con estos textos. Sin embargo, si lo hacemos una lectura secular, una lectura con los ojos del mundo, pues esto nos desmerita y nos quita la fe. Por eso hay que creer para entender. Yo creo que María es virgen antes, durante y después de su parto. Por eso San Lucas, en el versículo 35 del capítulo primero, nos dice esa forma correcta de este texto. El arcángel San Gabriel vuelve y le explica a María: oiga, yo sé que usted no entendió, no comprendió, pero el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y veamos cómo nosotros pasamos muchas veces este texto, por un lado, porque no interpretamos ese adjetivo santo que califica el nacimiento. ¿Qué significa nacer santo? Ninguno de nosotros hemos nacido santos. Por eso debemos borrar nuestro pecado original con el bautismo que borra ese pecado, que por ser seres humanos nos hemos transmitido. Sin embargo, María, al ser inmaculada, al ser concebida sin mancha, sin pecado, puede que su hijo nazca santo. Y eso implica, en el lenguaje de la Sagrada Escritura, la ausencia de contaminación de la efusión de sangre que hacía impura a la mujer. La efusión de sangre que hacía impura a la mujer. Por tanto, si vamos a Levítico 12:2-5, vemos como la mujer, por sufrir en principio la menorrea o la menstruación, como lo llamamos comúnmente, ese evento mensual, era, era considerada impura en el ámbito semita, en el pueblo judío. Pero esa ausencia en María Santísima
Cuando llega el ángel, quizás en María se da ese ciclo, pero no le quita su virginidad. Por tanto, cuando el ángel afirma que nacerá santo, está indicando que el parto será totalmente virginal. No rompe, no rompe biológicamente. Y en Lucas 2:7, ya en el segundo capítulo, nos ofrece ese relato del nacimiento con una delicada insinuación sobre el parto milagroso, cuando dice que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo reclinó en el pesebre. El primogénito que va a ser el unigénito, el primer hijo que va a ser el único hijo, no va a tener más. Y lo envuelve en pañales y lo reclina en el pesebre, en la pesebrera. Es la madre misma que acaba de dar a luz, la que presta inmediatamente a su hijo, sin ayuda de nadie, los primeros cuidados. Es decir, que estos indicios significativos de que el parto ha sido milagroso, así lo han interpretado algunos padres de la iglesia y muchos exégetas antiguos y modernos, se encuentra que al cuidarse ella misma, esos primeros cuidados también a su hijo sin ayuda de nadie, en un parto totalmente milagroso en que no se pensaba que fuera a concebirse así, María Santísima, pues en esa plena virginidad se atiende a sí misma. Entonces, si aceptamos esta lectura, el cual no ha nacido de las sangres, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios, si aceptamos esto, vamos a encontrar, como dice en Juan 1:13, tres negaciones que encontramos directamente aplicadas a Cristo nuestro Señor. La primera negación es no de las sangres. Juan 1:13 puede dar a entender que en el momento del parto no hubo derramamiento de sangre en la madre. Es ampliación del dogma cristológico. El agiógrafo, ¿qué es un agiógrafo? Agio significa santo, grafo, el que escribe la vida, el que narra. El agiógrafo es el mismo evangelista. Cuando uno escribe o lee una vida de santos, no está leyendo una biografía, sino una agiografía, porque es leída desde la santidad. Y por eso el agiógrafo aquí, que es San Juan, sostiene de forma velada, pero clara, que el parto fue virginal, no de la sangre. Y las dos últimas, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, hacen mención al modo en el que el Verbo se encarnó en María. En ese proceso no tuvo parte ninguna, deseo, instinto sexual, genital. La única paternidad respecto a Jesús fue la de Dios. Se afirma, por tanto, la concepción virginal de Cristo nuestro Señor. Ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Por lo tanto, Dios, que crea de la nada, hace de María la nueva nada y crea absolutamente en su vientre, por medio del Espíritu Santo, ese ser divino, persona divina y persona humana. Yo lo creo así. Y esto nos ayuda también a la escatología. Cuando morimos, si morimos y nuestro cuerpo se vuelve tierra, si nuestro cuerpo se desvanece, si nuestro cuerpo es cremado, Dios, que nos va a resucitar en el cuerpo, que nos va a resucitar en la carne, como lo decimos en el credo, puede crearnos este nuevo cuerpo, porque Él es Dios. Y yo lo creo así. Por lo tanto, si queremos decir que María es virgen porque es de Dios, esta concepción que ha nacido de Dios, se afirma por tanto esa concepción virginal absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante el evangelista, cuando está en el Gólgota, María, junto al discípulo amado, viendo a Jesús, ese discípulo amado que consideramos que es Juan, el más joven de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Este hecho ha sido considerado por los padres como una constatación sensible
de que María no tuvo ningún otro hijo. Sería muy extraño esa petición de Cristo a Juan. Si María hubiera engendrado en su vientre, gestado, y un hombre le hubiera engendrado más hijos. Sería muy extraño, madre, ella de tu hijo, hijo, ella de tu madre. Y desde ese momento, el discípulo la aceptó. En ese discípulo, pues obviamente en esa ampliación teológica, pues estamos nosotros, la humanidad entera, como lo veremos en los módulos posteriores. Sin embargo, María no tuvo ningún otro hijo, ningún otro hijo. Ya viendo entonces estos textos con referencia a María Santísima en cuanto a su virginidad, que fueron también acomodaticios y otros que nos hablan de una doncella, de una virgen, vamos a encontrar algunas dificultades exegéticas. ¿Qué es la exégesis? Es la ciencia bíblica que nos ayuda a interpretar hermenéuticamente el texto sagrado. La exégesis nos devela qué se puede encontrar, cómo podemos permítame en silencio, cómo podemos encontrar a partir de la Sagrada Escritura, cómo podemos encontrar la teología, cómo podemos interpretar en ese círculo hermenéutico del texto, contexto, el pretexto, qué es lo que nos quiso decir a nosotros el autor sagrado. Y algunos textos a primera vista podrían ser interpretados como contrarios a la virginidad de María. Encontramos esa dificultad. En ello se ha apoyado a veces quienes la negaron. De aquí que sea conveniente recogerlos y dar una explicación. Digo aquí, generalmente la clave de la dificultad y de una recta interpretación de estos textos está en que son giros o modismos hebreos. Palabras que no se entienden para nosotros, pero que hay que aclarar es en el mundo hebreo. Esas versiones literales a los idiomas occidentales nos traduce exactamente su sentido genuino. Vamos a analizarlos brevemente. Por ejemplo, la paternidad de José. Encontramos aquí una exégesis que se nos dificulta, porque en los evangelios se le llama como padre, el pater, el padre de Jesús. Lo podemos ver en Lucas 2:23, 2:27, 2:41, Mateo 13:55. Y estos textos nos van a manifestar solamente la verdadera paternidad legal de San José y la opinión general de los conciudadanos del Señor. Por eso San Lucas tiene buen cuidado en aclarar en otro lugar, en Lucas 3:23, que tenía Jesús unos 30 años, hijo, según se creía, de José. Según se creía, no porque se dudara de la paternidad de José. Yo creo que soy hijo de mi papá. No lo sé. Tendríamos que hacer una prueba de ADN en la actualidad. No, según se creía, era que ya se vivía este hombre. ¿Quién es Jesús? Es el hijo del carpintero. Creemos que es el hijo de José, el hijo de María, ese José que es el carpintero. Con lógica humana se entiende perfectamente que el misterio de la concepción virginal de Jesús quedará velado a sus contemporáneos como un clamoroso misterio que se cumplió en el silencio de Dios. Otra dificultad que encontramos antes de que conviviesen y hasta que dio a luz, que encontramos allí en Mateo 1:18. Entonces Mateo dice, estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. José no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Esos términos, esas acciones, el convivir, el conocer, para algunos autores tienen sentido específicamente conyugal de desposorio, de ser esposo, de cargar un mismo yugo. Eso significa conyugal. ¿Qué es un yugo? Es un madero que se le pone a los bueyes cuando aran para que los dos vayan en un mismo sentido. Por eso el que se casa es cónyuge. Por eso Cristo y la iglesia son cónyuges, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y esos términos convivir y conocer para algunos, pues, tienen ese término sentido específico conyugal.
tener un mismo horizonte, pero no se habla de ese sentido sexogenital. No la conoció desnuda, no la conoció en su cuerpo, no está hablando allí el evangelista de esto. No es la intención, si hacemos una correcta exégesis, la intención allí es ese término de tener un mismo horizonte, dar a luz, crear, conocer al Salvador que es Jesús de Nazaret. La otra dificultad, en los evangelistas se denomina a Jesús como el hijo primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primer hijo, como lo dice Mateo 1:25 y en paralelo Lucas 2:7. Esa expresión primogénito va siempre a anunciar en el lenguaje judío al primer hijo, en ese sentido técnico legal. El primer hijo reconocido, prescindiendo si después le siguen o no más hijos. Por lo tanto, se puede pensar que Jesús es el primogénito de muchos hijos. No puede ser así. No lo pensamos así. Es el primogénito porque es el primer hijo de Dios y es el unigénito porque es el único hijo de Dios. Es el primogénito de María porque es el primer hijo de María y es el unigénito porque es el único hijo de María Santísima. Si vemos la ley de Moisés, el primer hijo era propiedad de Yahvé y debía ser rescatado, como lo hizo Esaú con Jacob. Por eso encontramos allí en esos relatos de cómo Isaac resulta bendiciendo a Jacob y Esaú vendiendo por un plato de lentejas su primogenitura. Aquí encontramos que el primer hijo era de propiedad de Yahvé. Y así se hizo con Jesús, porque se le presenta en el templo. Es el primer hijo el que se presenta. Todo ello explica que los evangelistas destaquen el carácter legal de Jesús como primogénito y depositario de los derechos como hijo de David, ese que desciende de ese rey, ese que es descendente de David, el rey que obedeció a Dios, que hizo la voluntad de Dios, el rey que iba a dar por medio de su descendencia la salvación, el que los iba a liberar. Pues aquí, por eso, Jesús es el hijo de David, ese primogénito. Una dificultad exegética que encontramos es los hermanos y las hermanas del Señor, que tanto nos hablan los protestantes, que tiene que ver con esas alusiones que el Nuevo Testamento hace a los hermanos de Jesús. En efecto, sin ir más allá, los cuatro evangelistas y también San Lucas en los Hechos de los Apóstoles y toda la obra paulina hablan expresamente de los hermanos y las hermanas del Señor. Lo encontramos allí. Mateo 12:46, Marcos 3:31, Lucas 8:20, Juan 2:12, Hechos de los Apóstoles 1:14, Primera de Corintios 9:5, Gálatas 1:19. Encontramos esa expresión de los hermanos y las hermanas del Señor. Aquí nosotros debemos, queridos hermanos, recordar qué es lo que quiere decir esos hermanos y hermanas del Señor. Y es que hermano, la palabra hermano nos designa ese, entre los semitas, diversos grados de parentesco. Hermano para el hebreo es el primo, el sobrino, el pariente lejano, pues ni el hebreo ni el arameo tenían un término lingüístico preciso para expresar esos grados de diversos parentescos y usaban el genérico hermano. Segundo, aunque en griego se distingue semáticamente hermano de primo, cuando los agiógrafos escriben, respetan la mentalidad hebrea y utilizan el mismo término. En esto sigue la traducción de los 70, que fueron 70 hombres que tradujeron del hebreo al griego, que prefirieron permanecer fieles al modelo hebreo a pesar de la posible confusión. Los 70 entonces traducen hermano también a hermano al griego, del hebreo al griego, aún habiendo una designación para hablar de primos, sobrinos o algún pariente. Los 70, que es la primera traducción que se logra, de 70 hombres traduciendo del hebreo al griego las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, encontramos que ellos prefieren permanecer fieles a ese modelo hebreo, a pesar de la posible confusión. Jamás se dice en tercera medida
que en ninguno de esos textos que esos hermanos fuesen hijos de María. No se dice. Y cuarto, Santiago y José, que se designan hermanos de Jesús, son como consta por Mateo y Marcos, hijos de otra María, distinta de la madre de Jesús. Lo podemos ver en Mateo 27:56, en Marcos 15:40, de la que San Juan dice que era mujer de Cleofás. Juan 19:25. Esa María, mujer de Cleofás, es la madre de Santiago y José, los hermanos de Jesús. No es la misma María, la Santísima Virgen María. Por lo tanto, encontramos aquí que María ha sido designada como la Virgen antes, durante y después del parto. Pues esa es la realidad de estos términos escriturísticos, queridos hermanos y hermanas, y estas formas exegéticas que nos muestran algunas dificultades frente a María como Virgen. En la próxima sesión vamos a hablar precisamente de cómo se nos da ese desarrollo histórico de la doctrina sobre la virginidad de María, del concilio de Nicea, iniciando en el concilio de Nicea, pasando por el concilio de Éfeso, la reforma protestante, cómo mira a María Santísima, algunos planteamientos modernos desde los racionalistas, los modernistas, los mitos, y cómo la Iglesia a mediados del siglo XX tiene que entrar a defender con San Juan Pablo II esta virginidad de María Santísima. Para terminar dentro de 15 días con esas razones de conveniencia de la concepción virginal de María Santísima, de su parto virginal, según lo dice Santo Tomás de Aquino, cómo son las argumentaciones de este hombre entre la relación entre la maternidad divina y la concepción virginal de María Santísima, porque esto nos va a hacer pensar en María como ese prototipo del pueblo nuevo, de ese nuevo pueblo de Dios que esperamos que es virgen. Y si María es modelo de la Iglesia, como lo dice el Concilio Vaticano II, por lo tanto María es también, por lo tanto la Iglesia es también virgen. Nuestra Iglesia es virgen, queridos hermanos. La Iglesia que es esposa de Jesucristo es virgen, es virgen. La Iglesia que es sacramento de Cristo porque nos muestra a Cristo es virgen, es virgen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sicut erat in principio, et nunc in semper et in saecula saeculorum. Amén. Bueno, me gustaría escucharles, saludarles en esta tarde maravillosa ya en México, noche ya aquí en Bogotá, Colombia. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Si escribieron estos textos, ¿cómo se sintieron? ¿Qué les suscita en su corazón? ¿Será que hay complicaciones? ¿Será que hay preguntas, dudas, opiniones? Bienvenidas sean. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. Alexander, hermano, bienvenido. No, pues me ha encantado mucho, o sea, lo que se ha mirado hasta el momento. Eh, Creo que es lo mejor que había podido haber escuchado, ¿no? De siempre de esa defensa de María. De pronto, sí, creo que me quedan pues algunas dudas, pero pues yo creo que en el contexto que vamos iré aclarando, ¿no? De todas maneras, gracias por este compartir tan excelente. Muchas gracias, Alexander, por esa opinión tan maravillosa. Claro que sí, porque debemos conocer estos textos bíblicos, orarlos, meditarlos, digamos, hacer lectura orante de la Sagrada Escritura con estos textos, porque los vamos comprendiendo a medida que los vamos orando, ¿sí? Y estos textos tienen algo que los teólogos llamamos analogía de la fe. Es decir, que tienen verdades que se van conectando y esas verdades ayudan a la comprensión del dogma mariológico. Este dogma de la virginidad de María, como también hay textos con la concepción
la Inmaculada Concepción, como hay textos como la Maternidad Divina y como hay textos de la Asunción de María Santísima, encontramos analogías de la fe, verdades que se conectan entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para hablar de la Madre de Jesús, Madre nuestra. Muchas gracias, Alexander, por tu opinión. Beatriz, venga, bienvenida. Bueno, a mí me llamó mucho la atención y bueno, es de saber más conocimiento cuando hablan del nacer santo. Nacer santo, es como un confirmar lo que venimos viendo desde el inicio de este diplomado. Y me gustó muchísimo aprender también todo lo que son las dificultades que efectivamente luego no sabemos cómo defender de alguna manera. Y aquí nos dan, pues, básicamente todo con la Sagrada Escritura. Ya nada más sería cuestión de repasar, leer y cualquier duda, pues en algún momento hacérsela saber posteriormente. Pero muy fabuloso. Y en parte a mí me encantó mucho el momento cuando dijeron nacer santo. Ese es mi punto de vista. Sí. El que van a ser será santo, santo de Sí. Dios, y lo pasamos muchas veces Exacto. y no lo percibimos tan bien. Entonces, corresponde, ¿qué significa santo? Tanto en el agios, en griego, como esta santidad que se le presenta únicamente a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces aquí ya nos está diciendo que el que van a ser no es otro profeta más, no es un hombre iluminado, sino que el que van a ser, oh sorpresa, para toda la gloria, para la humanidad, es el mismo Dios, porque el único que es santo es Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Muy bien. Y también, Beatriz, como dice San Agustín, la Biblia se contesta con Biblia. No se puede contradecir el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se contradicen. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Pues le damos la gloria y la alabanza a Dios. Le adoramos internamente como María le adora. Y la alabamos externamente en ese cántico. Esta obra, el autor de esta obra, el agiógrafo, es Dios. Y nosotros, solamente al darnos cuenta de tanta maravilla, estamos llamados a exclamar un Magnificat en nuestra vida. Por eso les invito para que recemos ese Magnificat en la presencia de Dios, porque exclamamos esta realidad que se nos es dada, que nos va ayudando a tener un canto siempre de alabanza a Dios. Sonia, antes del Magnificat, tú que has encendido la cámara y abierto tu micrófono, bienvenida, Sonia. Muchas gracias, buenas noches. Santa noche. Ha sido muy fructífero esta charla de hoy, pues también estaba centrada en la palabra que compartió Beatriz, pero ya me quedó bien claro, ha sido muy buena la aclaración, la explicación, muchas gracias. Y sí, hay cosas que de pronto sí la he leído muchas veces, pero pasaba desapercibida, pero ahorita ya me queda claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Pues ahí vamos aclarando poco a poco y a medida que Sí. vayamos comprendiendo y entrándonos un poco Sí. más a este dogma mariológico, pues vamos, siempre existirán dudas. Yo les Sí. digo, la pregunta es constante. Es decir, la pregunta siempre va a ser la misma. En la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Moderna, en lo contemporáneo, la pregunta siempre va a ser la misma. ¿Dios existe? ¿Quién es Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cuál es la revelación de Dios? La respuesta va a ser variable siempre. Y al ser variable es que se ilumina a través de nuestro contexto, de nuestra relación con el Dios de la vida. La respuesta que yo le dé puede ser con sentimiento de alegría o con sentimiento de tristeza. La respuesta siempre va a ser diferente. Por eso tratemos de ubicarla, sobre todo en esa respuesta que da la comunidad eclesial.
para después poder reflexionar las posibles respuestas que nosotros podemos hacer. Es una invitación, porque nosotros tenemos muchas dudas y las seguiremos teniendo, pero la comunidad eclesial, que es lo que estamos mostrando aquí, nos lleva también a una esperanza, y es que lo que se ha reflexionado en torno a la revelación se le atribuye a ese amor de Dios para con nosotros. Y por eso le decimos: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su Porque misericordia llega a sus fieles fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los dispersa a los soberbios soberbios de corazón, derriba derriba del trono a los poderosos, poderosos y enaltece enaltece a los humildes. A a los los hambrientos hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los y de vacíos. Auxilia a Israel tu siervo, acordándose de su Acordándose de su misericordia, misericordia, según lo como lo había había prometido a nuestros nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como Como era era en en el un principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por los siempre, siglos de por los los siglos siglos. de los Amén. siglos. Amén. María, Virgen de todas las vírgenes, ruega por nosotros. Amén. Qué rico, hermanos y hermanas, compartir con ustedes una noche más. Aquí seguiremos disfrutando la fiesta de la independencia de Colombia. Hoy es festivo aquí. Es uno de los únicos festivos que nos han dejado entre semana, que no se ha corrido. Es un no móvil, un festivo no móvil, porque la mayoría de los festivos nos pasamos al lunes. Entonces, se rompe aquí la semana. Mañana es día laboral, hoy no lo fue. Y le damos gracias a Dios. Hoy estuvo el presidente de la República allá en San Andrés Islas, restituyendo este espacio que Nicaragua nos quería quitar. Entonces, La Haya ha dicho: esos espacios de Colombia, ese mar es de Colombia. Entonces, le damos gracias a Dios porque se definen una vez más nuestras fronteras en pleno siglo XXI. Sí, siglo XXI. Bueno, muchas gracias por su oración, gracias por creer en Mamita María, que sean santos y santas. Mañana les llega la grabación y les comparto apenas termine esta, descargo el archivo y se los envío para que ustedes puedan tener esa reflexión de lo que vimos hoy. Muchas gracias por conectarse. Robespierre, Vega Núñez, qué rico que haya llegado. Sonia Muñoz, Beatriz, Adriana Guadalupe, qué rico también que estés con nosotros. Mónica, Brenda Serrano, Alexander, gracias. Cecilia y Mauricio Vargas Carmona. Una santa noche, bendecido descanso. Chao. Gracias, lo mismo. Feliz noche. Gracias, bendiciones. Un abrazo, buenas noches, que descansen. Gracias. Dios les bendiga, muchas gracias. Amén a todos igualmente. Gracias.